Al año, miles de personas visitan el lago Lanier. Este está ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Pero los visitantes no solo llegan buscando pasar una buena tarde en familia disfrutando de las actividades acuáticas, sino los atrae el misterio que rodea el lago. Antiguas y viejas leyendas cautivan a los amantes del misterio y el terror. Hay quienes aseguran que los espíritus rondan en esa área y perturban a quienes se acercan. Otros relacionan las tragedias y pérdidas de vida que han sucedido en el lago con lo paranormal. Pero ¿qué hay de verdad en eso? Vengan, vamos a conocer un poco de la historia del lago y tal vez encontremos respuestas a todas esas interrogantes. O tal vez no. El lago Lanier es uno de los lagos más grandes en Estados Unidos creados por el hombre. Su construcción fue en la década de los 50 por los ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El lago se creó para proporcionar energía y agua dulce a la región de Georgia, principalmente Atlanta. Pero lo que se quedó sumergido en sus profundidades tal vez nos da una idea del por qué el lago está rodeado de tanto misterio. El lago se encuentra encima de una ciudad fantasma, Oscarville, que tenía una comunidad próspera compuesta principalmente de agricultores de gente de color. Durante la construcción del lago, en la década de los 50, las tierras de cultivo y la ciudad en la que se encontraba un cementerio se ahogaron quedando en el fondo del inmenso lago. Se preguntarán, ¿por qué precisamente construir el lago encima de una ciudad? ¿Dónde quedaron sus habitantes? Déjenme decirles que no se fueron voluntariamente. Los habitantes de esta ciudad vivieron demasiadas tragedias. Los primeros fundadores fueron indios nativos americanos desterrados de sus tierras que llegaron en el Sendero de las Lágrimas. ¿Qué fue el Sendero de las Lágrimas? El Sendero de las Lágrimas, o en inglés Trail of Tears, fue una serie de desplazamientos forzados de aproximadamente 60,000 nativos americanos de las denominadas 5 tribus civilizadas entre 1830 y 1850 por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta limpieza étnica, que formaba parte de la expulsión de los nativos, fue gradual y se produjo durante un periodo de casi 2 décadas. Los miembros de las naciones Cherokee, Muscogee o Creek, Seminola, Chickasaw y Choctaw, además de miles de esclavos de color, fueron expulsados a la fuerza desde sus tierras ancestrales en el suroeste de Estados Unidos, a zonas del oeste del río Mississippi, que habían sido designadas como territorio indio por el gobierno de Estados Unidos. Los traslados forzados fueron llevados a cabo por las autoridades gubernamentales tras la aprobación de la Ley de Traslado Forzoso de los Indios en 1830, firmada por el entonces presidente Andrew Jackson. Sí, ese que miras muy seguido en los billetes de $20, hijo de migrantes escoceses e irlandeses, quien hizo parte de su fortuna en el negocio de la venta de esclavos. Hay mucho que pudiéramos decir de ese hombre. Me sigo preguntando qué hace su imagen en un billete. Pero regresemos al tema. La Ley de Traslado Forzoso de los Indios fue una ley de Estados Unidos promulgada el 28 de mayo de 1830 por el presidente Andrew Jackson, donde autorizaba al presidente a negociar con las tribus nativas americanas del sur su expulsión a territorios federales al oeste del río Mississippi, a cambio de la colonización blanca de sus tierras ancestrales. La ley firmada por Andrew Jackson y se aplicó con fuerza bajo su gobierno y el de Martin Van Buren, prolongándose hasta el año 1841, que queda aclarar que aquí no hubo negociación justa, como podemos imaginar. Los pueblos reubicados sufrieron la exposición a enfermedades y al hambre, mientras se dirigían a sus nuevas reservas indias. Miles de personas murieron de enfermedades antes de llegar a su destino y poco después. Se cree que murieron entre 3,000 a 10,000. Algunos opinan que fueron muchas más. Fue entonces que algunos llegaron a Georgia y fundaron Oscarville, una ciudad con una población denominantemente de gente de color. Siempre estuvo envuelta y rodeada por desgracias y conflictos raciales de las ciudades vecinas que llegaron a afectar a los residentes a escalas inimaginables. El 5 de septiembre de 1912, una mujer blanca, Ellen Grice, de 22 años, denunció que 2 hombres de color habían intentado abusar de ella, por lo cual 5 hombres de color fueron detenidos como sospechosos. Esto inquietó a todas las comunidades circundantes.
Un hombre de color, Grant Smith, abogó por los sospechosos ante el sheriff alegando que no había las suficientes pruebas en contra de ellos. También dejó entrever que tal vez la joven mintió al verse descubierta de una relación consensuada con un joven de color, y mintió para salir del problema. Estos comentarios enfurecieron a la comunidad blanca al punto de que Smith recibió una golpiza que casi le quita la vida. En otro caso donde una mujer blanca, May Crow, fue encontrada moribunda en las afueras de Oscarville. Otros 5 sospechosos de color fueron detenidos, unos jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, a los que la única prueba que los condenaba era un espejo de bolsillo que supuestamente pertenecía a uno de ellos, y los demás, al ser familiares de él, fueron involucrados. A 2 de ellos, una turba enfurecida de alrededor de 2,000 hombres blancos les quitó la vida, y el cuerpo de uno de ellos fue arrastrado hasta la plaza principal y expuesto en un poste. Una joven fue absuelta de los cargos, pero los otros 2 jóvenes no corrieron con la misma suerte. Fueron condenados a la horca, algo que en ese tiempo era ilegal, pero aún así, el juez ordenó que se realizara discretamente, algo que para nada fue discreto. Sucedió enfrente de una multitud de aproximadamente 8,000 personas. Luego de los supuestos ataques a las jóvenes por hombres de color, grupos de individuos que se hacían llamar Night Riders atacaban por las noches las comunidades de gente de color, Oscarville incluida. Tiraban bombas a viviendas, escuelas e incluso iglesias. Muchos residentes perdieron la vida en los ataques. Otros eran desaparecidos al negarse a abandonar sus hogares, y otros simplemente hicieron lo que sus antepasados para llegar ahí, huir y buscar un nuevo hogar. En las décadas posteriores, las tierras que anteriormente habían sido parte de Oscarville se vendieron al gobierno. Con el crecimiento de las ciudades tales como Atlanta, llegó la demanda y la necesidad de agua. Fue así que la presa situada en el río Chattahoochee regularía las inundaciones y conduciría a la formación del lago Lanier. Fue así que la ciudad de Oscarville desapareció y quedó inundada en las profundidades del lago. Muchos afirman que el lago está embrujado por todas las desgracias que sucedieron en la ciudad de Oscarville. Otros, como descendientes de los antiguos residentes, dicen sentirse ofendidos cuando se refieren a que el lago está embrujado. Ellos dicen que son las almas de sus antepasados que quedaron atrapadas en las profundidades, que para ellos es un lugar de reflexión ante la historia y todo lo que sus antepasados tuvieron que pasar para que ahora estén ellos aquí. Pero para muchos más, nadie les quita de la cabeza y siguen creyendo que hay algo paranormal en las profundidades del lago. Algunos cuentan que han sentido como alguien les toca en los pies. En algunos casos, como en el de una joven que estuvo a punto de perder la vida ahogada en el lago, dijo que algo o alguien la alaba de sus pies a las profundidades, que ella quería soltarse pero no podía. Al fin logró liberarse y nadar a la superficie, y así muchas historias más. Una de las leyendas más conocidas es sobre la Dama del Lago. En 1858, un auto en el que viajaban 2 mujeres sufrió un accidente y cayó al lago. No encontraron ni el cuerpo ni el auto, sino hasta un año después un pescador local encontró el cuerpo de una mujer sin manos. Era una de las mujeres que sufrió el accidente. Después de que se encontró el cuerpo, muchas personas compartieron avistamientos de una mujer con un vestido azul rondando los muelles. Así nació la Dama del Lago. Décadas más tarde, en 1990, unos trabajadores de la construcción encontraron los restos de un viejo auto Ford con los restos de una mujer en su interior. Era el cuerpo de la otra joven. El alarmante número de muertes en el lago hace que el misterio que lo rodea sea mucho mayor. Se cree que hasta el momento han fallecido más de 700 personas. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Son los fantasmas que atraen debajo y tiran de los nadadores hacia las profundidades? ¿O pudieran haber otras explicaciones? Las autoridades refieren la causa de tanto accidente y fatalidades a las aguas turbias del lago. La poca visibilidad no permite que los visitantes se percaten de los restos de árboles, las ruinas de lo que antes era la ciudad de Oscarville. También cerca de las orillas se encuentran muchos barcos abandonados y algunos sumergidos,
lo que han provocado muchos accidentes. El más reciente, el de un joven que perdió la vida al ser electrocutado por el cableado eléctrico de los restos de un barco cerca del muelle. Muchos no creen en las explicaciones científicas, prefieren creer en lo paranormal, siguen pensando que los fantasmas de la gente en el cementerio y la ciudad de Oscar vio, y al igual que de las dos damas del accidente del auto y de tantos que han perdido la vida en el lago, están arrastrando a los nadadores hacia el fondo oscuro y profundo del lago Lanier. ¿Tú qué crees que pasa en el lago? ¿Crees que en realidad hay algo aterrador en las profundidades del lago? Los leo en los comentarios.